Hechos capítulo 11, versos 22 en adelante. O leamos del 19 donde leyó el hermano, porque solo eran, ¿hasta dónde leyó usted? Hasta el 26. Vamos a leer hasta el 26. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oramos. Dios y Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos y te adoramos, Señor. Confesamos nuestro amor, nuestra fe, solo en ti. A ti confesamos y entregamos y ponemos en tus manos nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza, Señor. No tenemos otro Dios, no creemos en otro Dios, no creemos en imágenes ni cosa semejante alguna. Creemos en ti. Creemos en tu providencia, creemos en tu poder, creemos en tu soberanía, creemos en tu deidad, creemos que eres Dios eterno, único y verdadero, Dios justo y un Dios santo, que se compadece de los que le buscan de corazón. Venimos también confesando nuestros errores y nuestros pecados y nuestras faltas, para que tú nos perdones, Señor, y nos limpies de toda iniquidad. Nos limpies de toda falta y de toda contaminación de carne y de espíritu. Y nos ayudes a irnos perfeccionando en el temor tuyo, Señor, perfeccionándonos en la santidad. Ayuda, Señor, a que cada hermano en esta noche pueda ser lleno de tu presencia. Ayuda a que cada hermano en esta noche pueda ser lleno de tu palabra. Ayuda a que cada hermano en esta noche pueda ser lleno de tu gracia, de tu favor, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos, para gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar meditando en este tema. Permaneciendo fiel al Señor. Permaneciendo fiel al Señor. Dice, hermanos, en el versos 23, que cuando Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía, oiga bien, comisionado como un misionero, enviado por la iglesia de Jerusalén, y vio la gracia de Dios, miró que en esa iglesia estaba el favor de Dios, miró que en esa iglesia estaba la gracia de Dios, miró que en esa iglesia estaba la presencia de Dios, miró que en esa iglesia estaba el respaldo de Dios. Entonces le hizo una exhortación, unas palabras de ánimo, unas palabras de fe, unas palabras de consuelo, unas palabras de fortaleza, y fueron estas: que con propósito
propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Oiga bien, con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Usted no puede permanecer fiel al Señor si primero no se lo propone de corazón. Usted podrá intentar, bueno, voy a hacer algo, pero porque se le vino a la mente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero qué importante es que este año, que todavía está en sus primeros días de inicio, usted se proponga, no con la mente, sino con el corazón, de serle fiel al Señor. La fidelidad al Señor, en primer lugar, la fidelidad al Señor implica prestar servicio entre hermanos y al prójimo. Oiga bien, si usted quiere saber, bueno, yo quiero proponerme fiel al Señor este año, pero la fidelidad no está limitada solo en que usted se levante, ore, lea la Biblia y venga a los cultos. La fidelidad también implica, hermano, prestar servicio entre hermanos y al prójimo. ¿Cómo eso de prestar servicio entre hermanos? Ayudándonos mutuamente como familia de la fe. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la escuela bíblica dominical. Y yo les decía que la vez pasada que el grupo de maestros se ha reducido casi a un 60% de los maestros, de los que eran 14, creo que quedaron como 8 por ahí, por diferentes razones. Entre ellos están los colaboradores. Pero hermano, no podemos serle fiel al Señor. Es bonito decir, bueno, yo quiero venir a dar clase, porque es bonito, ¿verdad?, hacer un servicio al Señor. Pero para eso también se requiere, dice, que los servidores del Señor seamos hallados fieles. Seamos hallados fieles. Es un requerimiento. Y esa fidelidad implica prestar servicio entre hermanos, en la iglesia y al prójimo si es necesario. ¿De qué estamos hablando entonces en prestar servicio? Hermanos, con solo el hecho de que usted viene regularmente a los cultos, usted se está alimentando, usted se está nutriendo, y si no pudo leer la Biblia en la mañana, pues por lo menos la pudo leer a la hora de la lectura bíblica. Ya leí una porción, porque ahí la puso en la pantalla el hermano. Pero no se puede decir también, yo quiero venir a servir como maestro y no venir a los cultos. Entonces, ¿a qué va a servir en los maestros? ¿Cómo puede ir a enseñar algo que usted no ha aprendido? ¿Cómo puede ir a exhortar a los niños que vengan a la escuela dominical cuando usted no viene a los cultos que le corresponden? ¿Cómo puede decir a los niños a enseñarles a orar si usted no ora, a leer la Biblia si usted no la lee, a congregarse si usted no se congrega? ¿Me está entendiendo, hermano? La fidelidad, hermano. La fidelidad. Yo, abuelo de pájaro, le voy a decir, he visto que faltan maestros. No vinieron el martes, ni vinieron hoy. Y el domingo vienen a dar clase. Me pregunto cómo, con qué valor. Porque, ¿cómo van a venir después? Y les aseguro que no van a venir el sábado tampoco a evangelizar. Y después el domingo se aparecen a dar clases. Eso no es correcto, hermano. Y es porque estamos hablando de la fidelidad. Dice que tiene que proponerse de corazón. Y cuando dice de corazón, está hablando entregar su vida. El corazón en la Biblia representa la vida, representa el amor. Es decir, entregarse con amor toda su disposición para servir
al prójimo, a los hermanos y al prójimo. Quiere servir al prójimo, que son estos niños. Propóngase de corazón permanecer fiel al Señor. Leamos tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Tercera carta de Juan, capítulo 1, que es el único que tiene, verso 5. Amados, ¿qué dice? Amados, mire qué término más precioso. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Prestar un servicio, aquí el contexto nos enseña que es ser hospitalario para cuando los hermanos misioneros llegaban a la iglesia y entonces ellos lo hospedaban o ellos lo alimentaban, aunque fueran misioneros conocidos o desconocidos para ellos, ellos con amor daban servicio. Ese es el contexto bíblico. Pero el texto dice que fielmente te conduces. Fielmente te conduces cuando prestas un servicio en la iglesia. Parte de la fidelidad, hermanos, no es solo que nosotros podamos venir, sino prestar un servicio aquí. Necesitamos que nos apoyen en el evangelismo. El hermano Pedro me estaba diciendo, y yo le dije que me diera un tiempito para programar bien esa actividad. Mañana, si Dios lo permite, vamos a Villa Jerusalén, a ver cómo estamos por ahí para este año, para ir a evangelizar allá, ir allá a hacer cultos de hogar con toda la iglesia. Pero qué bueno fuera que fuera toda la iglesia y no solo fueran 3, 4, 5 hermanos de la iglesia, como fueron la vez anterior. Hermanos, parte de la fidelidad es prestar servicio en la obra del Señor. Usted no puede decir, estoy bendecido, prosperado en victoria, a como cantan mucho o recitan mucho, si usted no está involucrado en las actividades de su iglesia. Si usted no está participando de las actividades de la iglesia. Si usted decide este año proponerse serle fiel de corazón al Señor, empiece por ahí sirviendo en la iglesia. Las personas que no están sirviendo en la iglesia, están desconectadas de la iglesia, llevan una vida espiritualmente ociosa. Ociosa, porque como no tienen una responsabilidad, entonces no se sienten obligados a hacer ninguna actividad. El maestro tiene que, si es fiel y es responsable, tiene que preparar su clase. La vez pasada miraba que hacen recortes de figuras, colorean con anticipación a su clase, o preparan algo y lo presentan allí, aunque sea por escrito en la pizarra, pero preparan su clase con anticipación. Y además de preparar su clase con anticipación, se esfuerzan en ir a buscar a sus alumnos, sea sábado o sea domingo por la mañana. Se esfuerzan, hermano, un maestro en hacer esa labor. Y de esa manera es una persona que no está ociosa espiritualmente. Porque aunque el hermano le da el texto, pero si yo quiero mantener avivada mi clase, yo voy a agarrar ese texto como base, pero yo voy a desarrollar el tema, la enseñanza, el mensaje a más profundidad y puedo auxiliarme con otros textos, o otras historias, o otros pasajes bíblicos. ¿Me entienden? Entonces, una persona que está involucrada en los servicios de la iglesia nunca va a estar ociosa, siempre va a estar ocupado, hermano, siempre. Y esa es parte de nuestra fidelidad al Señor. Es parte de nuestra fidelidad. No es cuestión que a la hora que me toca la escuela dominical voy a ir a buscar dónde dejé la Biblia, el martes que venía a la iglesia, dónde fue que la puse, porque jueves no llegué. Y si llego jueves, no llego martes.
Y el cuaderno donde anoto las cosas, ¿dónde está? A la grande. Y el hermano Rieder mandó desde el lunes el tema y el texto, y como el celular se me apagó, se me desconectó, me borró el mensaje, ¿y ahora qué hago? Hasta el domingo en la mañana pegando carrera. Eso no es fidelidad, hermano. Fielmente te conduces en la casa del Señor cuando prestas un servicio en la iglesia. Hermanos, la fidelidad implica prestar servicio entre hermanos. La fidelidad implica cumplir con tu responsabilidad económica para con Dios. Yo sé que este punto no le gusta mucho, tampoco a mí me gusta estarlo enseñando, porque yo he aprendido un principio, hermanos. Yo, en cuanto de mí depende, yo voy a cumplir con mi responsabilidad económica con Dios y con mi iglesia. Pero es mi deber también enseñarles, porque si está ahí en la Escritura, es parte de la Escritura la responsabilidad económica, entonces tenemos que enseñarla, hermano. Aunque honestamente no me gusta porque después dicen ya está predicando solo de pedidera, pero la Biblia lo enseña. El mismo Jesús dijo, pedid y se os dará. La Biblia enseña acerca de dar, porque dice que dando es como recibimos, sembrando es como cosechamos. Entonces la Biblia habla ampliamente acerca de eso. El Señor dijo, no vengan a mí nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces ahí hay un principio de economía en la iglesia muy precioso, muy precioso. Y hermanos, leamos segunda de Crónicas, capítulo 31. Cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Levita, con Anías, el principal, y Simei, su hermano fue el segundo. Dice, y en ellas depositaron las primicias, los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Hermanos, una de las cosas por las cuales Dios, oiga bien, castigó severamente al pueblo de Israel fue porque se había olvidado de diezmar y de ofrendar. No le estoy hablando que ese castigo es para usted o una maldición para usted. No me malentienda. Solo le estoy dando un ejemplo. Poniendo como ejemplo, porque el mismo Pablo dice que las cosas que se escribieron, para ejemplo nuestro, se escribieron para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, cuando el pueblo, cuando estaba la reconstrucción de los muros de Jerusalén que vinieron de repatriados, fueron repatriados primero por el rey Darío, después por Jerjes, Artajerjes, de nuevo a la ciudad amada de David, Jerusalén. Dice que Nehemías fue a reconstruir la ciudad y quedó como gobernador en esa ciudad. Pero después Nehemías se regresa, hermanos, ante el rey, porque tenía que cumplir esa misión, y estuvo ausente tal vez por 6 meses. ¿Y cuál es el susto de él? Que cuando regresa haya un desorden, y uno de los desórdenes es que el pueblo se había olvidado de honrar a Dios, a tal punto que dice que la casa de Dios estaba vacía. No había quien trabajara, no había quien ministrara la palabra de Dios, no había quien enseñara la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que haberse ido a trabajar, porque no había quien le diera el sustento. Y llegó al extremo, hermano, que por eso es que Malaquías es del tiempo de Nehemías, aparece después de los profetas, pero es el último libro porque es contexto de lo que estaba pasando ahí. Y en Malaquías aparece la sentencia de Dios, que hay maldición sobre maldición, le dice al pueblo, porque todos le habían robado en los diezmos y las ofrendas. Si bien es cierto, yo le he enseñado, hermanos, que la iglesia, ninguno de ustedes está obligado a diezmar. Aquí nadie está obligado a diezmar. Nadie está obligado a ofrendar. No hay una obligación, no hay una ley
una regla o una doctrina en la Biblia que me obligue a mí a diezmar. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, pastor? Sencillamente estamos hablando de su fidelidad para con Dios. Su fidelidad. Y su fidelidad se muestra con su generosidad. Miramos ahí que esta gente dice que depositaron, abrieron una bodega, hermano. No fue ese costalito, el alfolí. Fue bodegas las que se abrieron en el templo. Recámaras, tal vez como esta sala, tal vez más grande que esta sala, para depositar ahí todas las primicias y todos los diezmos, porque no era que llevaban solo dinero, sino que también llevaban productos. Llevaban ovejas, llevaban granos, cebada, trigo, etcétera, etcétera. Y dice la Escritura que nosotros dando es como recibimos. Sembrando es como cosechamos. No hay ninguna ley, pero existe una ley que el apóstol Pablo enseña y Jesucristo enseñó, que se llama la ley de la generosidad. Usted quiere recibir, dé. El Señor no le dice que dé el diezmo. El Señor no le dice que dé el 5%. Que dé como propuso su corazón. Así usted se propone a ser fiel. Entonces practique la fidelidad también proponiéndose a cumplir con las responsabilidades económicas de la iglesia. Aquí la iglesia tiene responsabilidades económicas. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar el financiamiento que obtuvimos y tenemos que mejorar nuestra iglesia. Tenemos que mejorar. Los hermanos que trabajaron saben cuánto cuestan los materiales y cuánto cuesta hacer un trabajo y cuánto se gasta aquí para las instalaciones. Yo les digo, hermanos, que si todos nos propusiéramos de corazón ser fiel al Señor, no daríamos el diezmo, daríamos más. Daríamos más, hermano. Se lo aseguro, si usted se propone de corazón, porque es parte de su fidelidad para con Dios. Vayamos a, no sé si ustedes recuerdan la parábola, creo que está en Lucas. Vamos a ir en Lucas, hermanos, si no mal recuerdo. Vamos a ver Lucas 16:10. Vamos a ver si es ahí, hermano. La parábola de los talentos. No está ahí. No. Mateo 25. Aquí está, Mateo 25. Dice que, porque el reino de los cielos, mira, aquí lo está enseñando Jesucristo, cómo es el reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. El dueño le entregó los bienes a sus siervos. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí hay hermanos que tienen un salario. El salario mínimo que se gana un jornalero hoy en día anda por ¿cuánto? Semanal. Al día se ganan lo menos 400 pesos trabajando al día. 400. Ponga que trabaja 5 días a la semana. Por ahí anda el salario más bajo, hermano, de ayudante en la construcción, 300, 400 pesos. 400. Sí. Bueno, pongamos los 300, 3 por 5, 15, 1500 a la semana. 1500 por 4, 6000 Córdoba. El más bajo. Hay otros hermanos
que tienen un salario más alto. Porque dice que Dios les da conforme a su capacidad. Hay unos que van a trabajar en la construcción, otros que van a trabajar en un colegio, otros que van a trabajar en una manufacturera o en la zona franca, otros que van a trabajar en otros lados, pero cada uno va a tener un salario, ¿verdad? Y dice que el Señor a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Pero después vino el Señor y les pidió cuenta. Y el primero le dijo, 5 me diste, 5 te doy. ¿Cuánto entregó? ¿Cuánto entregó? El 100%. ¿Verdad? Porque le dieron 5 y entrega 5. ¿De ganancia cuánto fueron? El 100%. No fue el 10. El 100%. Al que entregó 2, le dijo, aquí estaban los 2 que me diste y aquí tienes 2 que me gané. ¿Cuánto entregó? El 100%. Porque uno gana 5,000 y otro ganó 15,000. El que ganó 15,000 entregó 15,000 más. El que ganó 5,000 entregó 5,000 más. Pero ambos entregaron el 100%. Pero hubo otro que ¿cuánto entregó el que le habían dado 1? ¿Cuánto entregó? Nada. ¿Qué es lo que hizo? Lo agarró y se lo embuchacó. Y no entregó nada. ¿Qué fue lo que hizo Dios con aquel que no entregó nada? Lo bendijo, habló bien de él, se expresó bien de él. Al contrario, fue Jesús quien enseñó esto. Le dijo, siervo malo y negligente. Malo porque no compartiste. Y negligente porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Entregaron el 100%. Pero aquellos que habían entregado el 100%, el Señor los bendijo y les dijo, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, solo como una referencia, no enseñando dando una enseñanza ¿cómo le llaman? De la doctrina de la prosperidad, no. Pero enseña la Biblia eso. Dice que los apóstoles, en los tiempos de los apóstoles, cuando se fundó la iglesia, vendían las propiedades. Y de todo lo que vendían, todito lo ponían a los pies de los apóstoles. En Hechos capítulo 4, en los últimos versículos, dice que al que miramos ahí, Bernabé es el que le dijo a la iglesia en Antioquía que se propusieran de corazón permanecer fieles al Señor. Lo leímos, ¿verdad? Todo. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 11, lo leyeron. Les dijo, permanezcan fieles al Señor. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque lo dijo con autoridad, lo dijo con moral, porque él había practicado eso. Si usted lee los últimos versículos, vamos a los últimos versículos del capítulo 4 del libro de los Hechos, vamos a ver qué calidad moral tenía Bernabé para haberle dicho eso a la iglesia. Dice, versos 33, 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire qué interesante, no había entre ellos ningún necesitado. No había crisis económica, no había desempleo, no había problemas de deuda, no había ningún necesitado. Y ya le voy a enseñar por qué no había ningún necesitado. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían ¿a dónde? A los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Qué bonito fuera que nuestra iglesia pudiera ser impulsadora de proyectos. Yo les compartí una vez tuvimos ese proyecto, fundamos porque no sé si es la palabra correcta, o iniciamos la sociedad de caballeros ahí en la iglesia y nos reunimos un grupo, pero queríamos hacer algo diferente, no hacer más que un culto.
porque íbamos a dejar a nuestra esposa y nosotros estábamos de chismosos allá afuera volando lengua toda la noche mientras ellas estaban en el culto. Y dijimos, estamos perdiendo aquí el tiempo, no estamos haciendo nada, más que hablando y hablando y hablando. Entonces hagamos una mejor, entre ellas están en su culto, hagamos nosotros el nuestro. Y así comenzamos, pero lo hicimos con una visión diferente. Y comenzamos un año y comenzamos creando negocio. ¿Y cómo fue creando negocio? Primero comenzamos evangelizando, comenzamos y haciendo culto de hogares como aquí, y de acuerdo a nuestras posibilidades recaudamos un fondo, y con ese fondo, por decir algo, había alguien que estaba desempleado y tenía problemas económicos en la iglesia. Había un hermano que trabajaba vendiendo, donde vendían pacas de ropa de diferentes calidades. Entonces él llevaba una paca de ropa, se la poníamos a esa persona y que esa persona se encargara de venderla, y que después que la vendía, que ella pudiera comprar otra paca, y después que ella pudiera estabilizarse, poder regresar ese dinero, porque era prestado, para ayudarle a otro hermano. ¿Cuál era la visión? Establecer negocio y ayudar a los hermanos que estaban desempleados. Se logró hacer como con 2 o 3, yo creo que hasta Arlen participó de ello en una ocasión, 2 o 3. Y se logró, y hubo una hermana que lo hizo, ahí en San Juan. Pero le digo, hermano, eso es tener visión de apoyarnos uno a otro, de ayudarnos y servir y permanecer fiel. Pero para eso se necesita dinero. Se necesita dinero. Yo les aseguro que si nosotros tuviéramos una mejor economía, aquí hiciéramos muchas cosas. Muchas cosas. Pero no nos gusta compartir. Y por eso en la iglesia hay escasez y hay necesidades y hay problemas económicos. Es más, que si le decimos a una hermana o un hermano, mire, le vamos a poner una ventecita para que usted surja ahí con una venta, al mes siguiente ya no lo tenemos en la iglesia porque está más pendiente de cuidar la venta que venir a los cultos. No puedo, porque no puedo dejar de atender la venta. No puedo porque se le olvidó la fidelidad. Como si fue la venta la que le ayudó o lo que les va a dar el pan de cada día. Hermanos, aquí miramos que dice que, y este Bernabé dice, y entonces José, oiga bien, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Bernabé, versos 36, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quién? Este Bernabé, que era natural de Chipre, que era griego, fue el que llegó a la iglesia de Antioquía y les dijo a la iglesia de Antioquía, con toda calidad moral, con toda autoridad moral, permanezcan fiel al Señor. ¿Por qué? No solo porque la Biblia lo dice, sino porque yo también soy fiel al Señor. Amo la obra del Señor y estoy aquí por amor a la obra del Señor. Pero tenemos que aprender, hermano, a no ser materialista, a ser desprendido, hermano. A veces había gente, yo conocí gente que agarraba los billetitos y los doblaba y los dejaba así, y después le hacía un nudito, un lazo, y se lo andaba en la cartera para no soltarlo, decía. Billetitos de a 500, billetitos de a 100, porque en ese entonces no había esos de plástico a 200. El problema era que cuando los querían soltar se les rompía el lacito. Andaban tan viejitos ahí que ya después no les servía. Hermanos, que este año también usted se proponga serle fiel con su economía al Señor. Que no le dé pesar dar lo que tiene que dar, hermano. Si usted dice, bueno, Señor, yo gano 5,000 córdobas, por decirle así, que ese sería el salario más bajo dentro de todos ustedes. Voy a dar, Señor, voy a apartar. Usted verá si dice 1,000, usted verá si dice 800, 500 o 300. Esta va a ser mi ofrenda que yo te propongo dar. Como cuando hacen ahí la lista. Pero hágalo, hermano. Hágalo de corazón. No pensando, si doy esos 300 me quedo sin la pacha de 3 litros. No, se va a liberar de la problemas del páncreas, del hígado, del riñón y del azúcar. No se ponga a pensar que esos 300 córdobas le van a hacer falta. Póngase a pensar que Jesús, usted le va a dar 300 y Jesús le está dando ¿cuánto? 4,700. ¿Quién da más? Y después vienen
y le hacen un aumento en su trabajo. Y usted se gana el incentivo de su trabajo. Y con ese incentivo de su trabajo, usted viene y le dan, póngale 1.000 córdobas de incentivo al mes. ¿Quién dio más? ¿Jesús o usted? Porque usted siempre dio los 300, ahora el Señor le devolvió 5.000, ¿cómo es? 4.700, 5.700. Porque se había quedado con 4.700 y le dan 1.000 de incentivo. O llega alguien y le dice, ahí te mandé una ayudita. Porque de muchas formas el Señor nos ayuda y nos bendice. Lo único que no ande creyendo en esas cancelaciones de deuda. Ese sí es farándula. Que el Señor le va a borrar las deudas. No, el Señor le manda a honrar, no a borrar las deudas. Hermanos, yo lo he experimentado en mi propia vida y lo sigo experimentando como Dios me ha ayudado. Les voy a contar algo. Y se lo voy a contar con toda honestidad. Cuando entré al trabajo yo dije, yo voy a dar mi ofrenda al Señor. Cada pago lo he hecho. Y aporté en otras cosas. Y figúrese que aparte de eso, me han llegado trabajitos. Aparte de mi trabajo, además de que soy un obrero, ¿verdad? Esclavizado al sistema, dijo el hermano. Me ha llegado trabajito y Dios me ha ayudado a sacar esos trabajos. Unos trabajitos muy bonitos, rápido, veloz. Me ayuda Iván, me ayudó mi esposa y ya nos ganamos esos centavitos. Me gané pues yo esos centavitos porque a Iván no le pagué. Ay, déjelo, papá, él me ayuda de esa manera también. Pero yo lo que estoy viendo es la recompensa de lo que Dios está haciendo conmigo. Porque yo, sin que alguien me dijera, y les voy a contar esto así, rafla, en diciembre yo no agarré ayuda aquí. No porque no me la di, yo la rechazara, y no porque no me la dio Mario. No hay nada, me dice. No te preocupes, hijo, le digo, que por algo Dios me dio este trabajo. Y aquí estamos. No por eso voy a andar ni por eso voy a decir, bueno, no me dan tampoco, yo les doy. No, yo cumplí con mi deber, yo cumplí con mi fidelidad a Dios, con mi gratitud a Dios. Yo cumplí y seguiré cumpliendo mientras Dios me ayude a seguirlo haciendo. Pero yo se los comparto a estos hermanos como testimonio de que Dios es fiel. Y de esa manera es que nosotros vamos a salir adelante. Hoy me gocé porque logré comprar una herramienta más, que siempre que estoy trabajando me gusta comprar algo. Y llegué alegre con mi juguete nuevo, porque no lo estrené en diciembre, pero lo estrené hoy. Una herramientita bonita que le había dicho a mi esposa, quiero esta herramienta. Bonita, modo. Y hoy se le enseña, mira Iván, mi juguete nuevo. Eso a mí me llena de satisfacción, pero lo doy gracias a Dios porque me proveyó ese trabajo para poder sacar este trabajito. Yo quisiera que de esa manera fueran bendecidos cada uno de ustedes, hermanos. De esa manera salieran adelante cada uno de ustedes. Que no se conformen a lo que tienen, sino que aspiren a más. Pero para eso necesitamos serle fiel al Señor, hermano, con nuestra economía. Créanlo. Y no se lo digo para sacarle el dinero a la bolsa, no. Yo bastante tengo con lo que Dios me ha dado. Bastante tengo, gracias a Dios. Pero yo quiero que Dios lo bendiga a usted también. Y si de esa manera Dios me ha bendecido a mí, a usted lo puede bendecir mucho más. Mucho más. Créame. Y qué bonito se siente, qué gozo da el poder dar. Porque el que da es el que. Entonces la promesa es para el que da. Amén. Para el que da. Acostúmbrese, propóngase este mes. Yo sé que es un mes muy apretado, pero ahí es donde se muestra la fidelidad. ¿Por qué muy apretado? Porque muchos mandan a sus niños al colegio. Pero ahí es donde usted tiene que probar su fe y su fidelidad a Dios. Porque dice que el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios le pondrá. Pero el que en lo poco es infiel, también en lo mucho es infiel. ¿Sabía eso?
El que en lo poco es fiel, cuando tiene bastante, también va a ser fiel. Pero el que en lo poco es infiel, también en lo mucho es infiel. ¿Qué les quiero decir con eso? A veces estamos, Señor, si tú me das, Señor, si tú haces esto conmigo, si tú me ayudas, pero si con lo que tienes no le eres fiel, mucho menos con lo que no tienes. Y cuando lo tengas se te va a olvidar. Ese principio aparece que también nuestro Señor Jesús lo enseñó. También nuestro Señor Jesús lo enseñó. Creo que le había dicho en Lucas, si miramos en Lucas capítulo 16, creo que es, versos 10. El que es fiel en lo muy poco, mire bien hasta dónde lo lleva al extremo, el que es fiel en lo muy poco, quiere decir, hermanos o hermanas, que si usted agarró, póngale que no le fue tan brillante el mes y agarró una buchada pequeña, pero en eso pequeño usted dijo, Señor, yo con esto, como la viuda que dio todo su sustento, y por eso el nombre de la viuda quedó allí. El ejemplo de la viuda fue Jesús. Puso su mirada en esa mujer, Jesús habló de esa mujer, Jesús exaltó a esa mujer, no por la cantidad, sino por la fidelidad de esa mujer. Que dice que las dos blancas únicas que tenía, que era su sustento, para Jesús eso fue más que aquel que había echado los billetes de a 1,000 y de a 500 y de a 100. Porque ella dio todo lo que tenía, los otros dieron lo que les sobraba. El Señor no quiere sobra, quiere ver tu amor, tu fidelidad por su obra. Dice aquí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Entendemos eso, hermano? No se trata de cantidad, se trata de actitud. ¿Cuál es tu actitud con tu economía para con Dios? Yo no te digo que traigas un pago entero y que al día siguiente el Señor te va a hacer que te saques la lotería o va a aparecerte un saco de reales, no. Yo siempre he creído que Dios va a bendecir las obras de tus manos. Con tu trabajo el Señor te va a ayudar a salir adelante. Con tu trabajo el Señor te va a prosperar. Con tu trabajo el Señor te va a hacer brillar y te va a suplir tus necesidades. La fidelidad implica entonces, hermano, la responsabilidad económica para con Dios. Ya lo miramos. La fidelidad implica que la iglesia cumpla con sus responsabilidades económicas. Primero de Reyes 12:15. Oiga bien, Primero de Reyes 12:15. Lástima que no vino el tesorero. Ojalá y oiga este mensaje. Primero de Reyes les dije, ¿verdad? Pero no está aquí en Primero de Reyes 12:15. Vamos a ver si está Segundo de Reyes, porque aquí está. Dice, versos 13, vamos a leer para que la entendamos. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata ni de espabiladera, ni jofainas, ni trompeta, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacían para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová.
y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Se recaudaba todo el dinero, había que reparar el templo. Entonces el dinero se destinaba para comprar el material y para hacer aquella reparación y para pagar a los trabajadores y la mano de obra. Hermanos, nuestra economía no puede funcionar, oiga bien, en ustedes o la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir con sus obligaciones económicas. La iglesia tiene que aportar. No sé si me explico. Les decía, por ejemplo, hemos dado, creo que son 3 o 4 cuotas. 4. Ni una se ha salido completa aquí. Ajá. Completa. No sea, la iglesia se asumió pues que íbamos a pagar $100 mensual del préstamo que hicimos para completar la remodelación. Pero no, de los abonos que se han dado, ninguno ha salido completo los $100. 2.000, 2.500, no sé si algún día 3.000. De los 4 abonos creo que se han dado. Ella ha tenido que ajustar de otros lados. Entonces, la iglesia tiene que aprender a cumplir sus responsabilidades económicas. Estar al tiro con el agua, estar al tiro con la luz. Con cualquier deuda que tenga la iglesia tiene que estar solvente. La vez pasada estábamos ahí que habían cortado, creo que era la luz o el agua, no me acuerdo. La luz. No debería ser así. Pero eso va a depender también de nuestra generosidad para con la iglesia. Mire, hermanos, hay cosas que para que las puedan funcionar depende de nosotros, pero también el administrador de los recursos de la iglesia, si tiene ahí el recurso del dinero, tiene que disponerlo para cumplir sus responsabilidades también. No se trata solo de recoger, sino también de responder a las necesidades de nuestra iglesia. Parte de la fidelidad, queremos serle fiel. Aquí hablamos como colectivo a la iglesia. La administración de la iglesia, por decir así, en este caso los diáconos, tienen que velar porque la iglesia esté solvente en sus deudas, en sus compromisos económicos. Tienen que velar. Ellos como administradores tienen que velar. Y ellos tienen que estar al tiro, no solo el pastor, hermano Rieder, hermano Pedro y hermano Mario. Ve, se debe el agua, hay que pagarla antes que la corten. Ve, se debe la luz, porque si no, vamos a perder el beneficio del arreglo de pago, porque si uno se atrasa, pierde el beneficio y después le cobran toda la deuda. No, hay que pagar, ver de dónde, cómo hacemos para pagar, hermano. Pero la administración de la iglesia tiene que también ser fiel, porque no podemos decir que nosotros somos fieles y que la iglesia esté incumpliendo. Es una vergüenza que nuestra iglesia esté debiendo algo o que no responda a sus deudas. ¿Entendemos eso? Este año, hermano, es de muchos cambios y tenemos que seguir creciendo y seguir madurando. Ya no podemos seguir arrastrando las deficiencias que veníamos arrastrando los años anteriores. Por eso tenemos que proponernos al Señor serle fiel. La fidelidad también implica escuchar con atención la palabra de Dios y ponerla por obra. La fidelidad también implica escuchar con atención la palabra de Dios y ponerla por obra. Es decir, estamos enseñando un tema de fidelidad, donde implica no solamente dijimos lo básico de cada creyente, porque eso es lo básico de cada creyente, orar, leer la Biblia y congregarse. Eso no es el todo la fidelidad. Aquí estamos viendo que necesitamos avanzar y crecer como miembros o creyentes o hijos de Dios, que necesitamos agradar a Dios, serle fiel. Y dice que la fidelidad implica escuchar con atención, no solo escuchar, sino atender, analizar, meditar. Esto
lo estoy practicando, esto lo había hecho y lo dejé de hacer, esto nunca lo he hecho, pero lo puedo emprender, ponerla por obra. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 15, verso 5, hermano. Dice así: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si, ¿qué dice? Escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Entendimos eso? Está clarito. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová, ¿qué va a hacer Jehová? La pregunta es, oiga bien, pregunto, ¿quién era más importante o quién era más importante para Dios? ¿Los judíos o usted? Pregunto. ¿El pueblo de Israel o usted? ¿Quién era más importante para Dios? El pueblo de Israel. ¿Alguien más? ¿Quién es más importante? ¿Quién cree usted que es más importante? ¿La viuda de Sarepta o usted? Bueno, usted no es viuda, pero usted. ¿Quién es más importante? ¿No hay uno más importante que otro? ¿Seguro? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién se entregó Jesucristo? ¿A quién le dio las bendiciones espirituales en los lugares celestiales? ¿A quién? ¿Acaso al pueblo de Israel le dijo: bendito sea el Dios y Padre eterno que ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Al contrario, al pueblo de Israel, ¿saben lo que le dijo? Todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¡Sí! Hay una condicional. ¡Sí! Cumples cabalmente todos estos mandamientos. Pero todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. ¡Sí! Te apartas de ellas. Ahora le pregunto, ¿está esa condicional para usted? Se aparta la bendición celestial y le viene la maldición si usted no cumple la ley de Dios. Entonces, ¿quién ha sido más importante? ¿A quién le dio las riquezas en Cristo Jesús? ¿A quién le ha llamado coheredero de las riquezas en Cristo Jesús? ¿A quién? Coherederos es que el mismo derecho que tiene Jesucristo allá en el cielo, lo tenemos cada uno de nosotros. Eso es ser coheredero, que heredamos juntamente con Él. ¿A quién se le dijo? A la iglesia. Entonces, saque por deducción, ¿quién ha sido más importante para Dios? ¿A quién se le dijo: eres perdonado, eres justificado, eres salvo, eres mi hijo? ¿A ti, a quién se le dio el Espíritu Santo? Partiendo de ahí, ¿a ellos o a nosotros? Y aquí me dice la Escritura que Dios no quiere que en el pueblo de Israel haya mendigos. ¿Usted cree que Dios quiere que en la iglesia haya mendigos? Dios no quería que en el pueblo de Israel hubieran pobres. Cuando le hago pobre, hablo de pobreza extrema. Le llamaban que hay una menesteroso, paupérrimo, que no hubieran crisis. Yo no quiero que haya enfermedades. ¿Usted cree que Dios quiere que la haya para la iglesia?
Pero ahí esta condicional sí es para nosotros también. Porque déjeme decirle que Dios dice que al que ama, disciplina. No nos va a maldecir, pero sí nos va a disciplinar. Entonces, parte de la fidelidad que nosotros tengamos para con Dios es que comencemos a prestar atención a la palabra de Dios. El hermano Mario, el jueves último de estudio, que le pedí que me ayudara, me cubriera, enseñó sobre la importancia de la doctrina. No sé cuántos vinieron ese jueves. Levante la mano, ¿cuántos vinieron el jueves último? Buen grupo. Y los que no están, ¿verdad? La importancia de la doctrina. Pero la importancia no solo es escuchar, sino que dice el texto, si escuchar es como fielmente su voz. Pero ¿cuál es la fidelidad de escuchar la palabra de Dios? Ahí la da. Para guardar y cumplir todos estos mandamientos. Hermano, aquí le estamos enseñando principios para que usted pueda guardarse fiel este año. Va a depender de usted que sea fiel al mensaje de la palabra de Dios. Va a depender de usted, ya no de mí, ya no de los líderes, ya no de la iglesia, ni aún va a depender de Dios. Va a depender de cada uno de nosotros cuán fieles queremos ser a Dios y cuán fieles realmente queremos vivir para Dios. Y ya enseñamos aquí varios principios, porque la fidelidad implica también ser buenos administradores de los dones de Dios. ¿Sabía eso? La fidelidad implica ser buenos administradores de los dones de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 4, versos 2. Ya vamos terminando, hermano. 1 Corintios capítulo 4, versos 2. Vamos a leer verso 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que cada administrador sea hallado, ¿cómo? Perezoso. Que cada administrador sea hallado durmiendo. Que cada administrador sea hallado vagueando. Cada administrador quiere decir servidor. La palabra administrar significa servir. Sea hallado fiel. Hermanos, oiga bien, la vida que Dios le da es un don. El alimento que Dios le da es un don. La salud que Dios le da es un don. La oportunidad de que usted escuche la palabra es un don. No estamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando de los dones de bendición de Dios. Porque la salvación también es un don. La fe es un don. El arrepentimiento que hemos practicado también es un don porque es dado de Dios. Todo lo que recibimos de Dios es un don. La salud de nuestros hijos es un don de Dios. La seguridad de nuestros hijos es un don de Dios. La alimentación para nuestros hijos es un don de Dios. Aunque usted diga, es que a mí me mandan, sí, pero eso que le mandan es por misericordia y gracia de Dios. No porque usted sea una linda persona, porque todos aquí somos malos. Ninguno bueno hay aquí. Todos tenemos nuestros caracteres, todos tenemos nuestra forma de expresar. Entonces no hay ninguno que para remendar a otro. Entonces todo lo que recibimos en esta vida es porque es un don de Dios. El trabajo que usted tiene, yo les digo, y se los digo con toda honestidad, el trabajo que yo tengo no es porque yo sea bueno, no es porque yo sea el mejor, sino por la misericordia de Dios. Y yo les di testimonio de ello en su momento, cómo fue que se obtuvo. Pero yo les soy sincero, hay personas más hábil, con más experiencia, oiga bien, más hábil, con más experiencia, con mejor salud
y con mejor disposición que la que yo tengo para desempeñar ese trabajo que yo tengo. Cantidades, hay mejores que yo. Y entonces, ¿por qué lo contrataron? Porque es un don de Dios. Las personas que me han dado a hacer un trabajo sencillito que sea, no me lo dan porque yo sea el guapo de la cuadra, o el alcalde de la cuadra, o porque yo vengo a la iglesia, o porque soy pastor, sino porque es un don de Dios, porque le aseguro que hay gente, oiga bien, que se lo hace mejor, más rápido y hasta más barato tal vez que yo. Porque eso sí, soy carero. Sí, soy carero. Un vecino una vez se puso enojado porque me dijo, mira hombre, quiero que me haga... No, yo no le trajo a pobre. Se puso bravo. Porque soy carero. Entonces, hermanos, todo lo que tenemos, aún el trabajo que usted tiene, es un don. Usted está ahí no porque usted es el mejor o la mejor o porque... No, de ninguna manera. Es un don que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros. Dese cuenta. Y dice, necesitamos ser fiel, implica ser buenos administradores de ese don. ¿Cómo se conduce usted en su trabajo? ¿Usted honra a Dios en su trabajo? ¿Habla de Dios en su trabajo? ¿Habla de Dios con las personas que se relacionan? Bueno, yo no tengo trabajo, pastor, yo vendo helado, pero en esos helados, en esa venta de helados, le es fiel a Dios, le echa más agua que leche a los helados y los deja dulzudos para que no se sienta que están pura agua. Un fraude. No ponga helado, se vende agua de azúcar congelada, ponga. Se necesita que los cristianos brillemos y seamos los mejores en todo. Si usted, como hermano Jorge, es soldador, sea el mejor soldador, el más honesto, el más recto, más íntegro, y que miren en él, sí hombre, este hombre se mira que es cristiano, se mira por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por su forma de trabajar, cómo se entrega a hacerlo mejor, de acuerdo a su capacidad. Se mira que es cristiano. Ser buenos administradores de los dones de Dios implica también saber administrar el matrimonio que Dios le ha dado, el hogar que Dios le ha dado, el arroz y los frijoles que Dios le ha dado. Es que a los chavalos no les gustó, échaselo a los perros. Está bien, los perros tienen que comer, pero de las migajas que caen de la mesa. Porque ese arroz que botó ahorita a otras personas le hace falta. Y como está en las vacas gordas, se le olvida que van a venir las vacas flacas. Ser buenos administradores de los recursos que Dios le ha dado. No ser derrochadores. Voy terminando, hermanos. Tenemos que tener fidelidad en todo. Dice que las mujeres sean fieles en todo. La fidelidad no se mide por valor o por cantidad, sino por la actitud. La fidelidad a Dios no es solo un día, no es solo un mes, es siempre. Apocalipsis 2:10 y ahí terminamos. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel, ¿hasta cuándo? Tengo, déjenme ver. Dice, no temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Sé fiel. Esto se lo está diciendo a gente que estaba siendo perseguida. No te rindas. No te canses. No desmayes. Si te propones ser fiel, sé fiel no solo por un día. No solo, maestro, no sean fiel solo por el mes de enero. O de aquí a febrero y marzo y después se les olvida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo tengo que ser fiel? Hasta la muerte. Amén.
Oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, ayúdanos, mi Dios, dándonos fuerza, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, para que podamos ser fiel en todos estos principios que acabamos de ver. No solo en lo básico del cristianismo, sino ser fiel en los dones que tú nos has dado. Ser fiel a tu iglesia, ser fiel en la economía, ser fiel en todo, Señor. Gracias, Padre mío, por tu amor y tu misericordia, por tu verdad. Ayúdanos, Señor, en este año que está comenzando, a que podamos seguir creciendo y seguir madurando para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a poder perseverar en tus caminos. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fiel para guardarla y ponerla por obra. Que muchos hermanos con esta enseñanza puedan determinar, proponerse fiel al Señor. Que muchos hermanos puedan proponerse de corazón permanecer fiel al Señor en todo. Por Jesucristo te lo pedimos y para gloria tuya. Amén.